Network. 8 de la mañana, 3 minutos, 8 de la mañana, 3 minutos en Radio Rumba Network 107.3. Las entrevistas no se detienen en este intermedio de semana. Ahora nos acompañan ya el doctor Juan Sebastián Roldán, él es secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, con quien vamos a abordar temas importantes y coyunturales. Nos acompaña en esa entrevista, doctor Roldán, Raiza Mariño, Marisol Castillo y quien les habla, Rodrigo Iguaznia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Vamos con preguntas directas y esperamos también respuestas directas, ¿no? El descontento social se está aumentándose cada día en el país. ¿De qué forma se prepara el gobierno para hacer frente y evitar que ocurra lo que ya aconteció en el 2019? No sé a lo que se refiere. Me imagino que se refiere a protestas sociales. Por supuesto, protestas sociales que se están dando de a poco, hay descontento, por ejemplo, los trabajadores de la salud, porque incluso ayer pidieron que se derogue el reglamento a la ley de apoyo humanitario, porque no se está tomando en cuenta esta normativa, más que nada el reglamento. El gobierno nacional, desde que la situación se complicó en octubre pasado, recuerden ustedes que en octubre con las movilizaciones se perdieron 1.800 millones de dólares y ya la mayor cantidad de las empresas sufrieron un golpe muy fuerte en el país. Lo que ha hecho es tener 4 prioridades que estamos nosotros dando seguimiento todas las semanas: salud, alimentación, empleo y dolarización. Al respecto de salud, ustedes verán los números comparativamente con el resto de los números de Sudamérica. Los números del Ecuador hoy son los segundos mejores números de todo el continente, estamos hablando de comparación con países como Estados Unidos, como Canadá, como México, como Brasil. Y eso se logró por una salud y una gestión de salud de proximidad, la apertura de centros de salud comunitarios cercanos para que la gente pueda pasar por ahí y no tener que ir a los grandes hospitales en esa mal planteada salud que solamente pensaba en los hospitales como una salida. Y luego, en términos económicos, lo que hemos hecho es expedir la ley humanitaria que salvó 73,000 empleos, permitió que 73,000 familias lleguen a un acuerdo entre empleado y empleador para que no haya desempleo y que en los últimos 4 meses se han creado 180,000 empleos. Las cifras que tenemos nos dan aliento, de ninguna manera nos dejan tranquilos. Mientras una persona sea desempleada o esté desempleada, nosotros tenemos que trabajar. Pero poco a poco la situación va mejorando. Hay problemas, por supuesto, hemos pasado la peor crisis económica y sanitaria de la historia del mundo, y el Ecuador va saliendo con la fuerza, con el vigor, con la alegría que a los ecuatorianos nos corresponde, porque estamos acostumbrados a vivir en crisis y porque de esa costumbre es que sacamos la fuerza para salir adelante. Doctor Roldán, también a estos reclamos se suma, por ejemplo, esto de la principal autoridad, en este caso también la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que tiene que hacer frente a un juicio político en la Asamblea Nacional, debido también las causales que han buscado los interpelantes, es precisamente las movilizaciones de lo que fue octubre del 2019. ¿Esto será un golpe bajo para el gobierno si se llega a concretar la destitución y el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo? Es un golpe bajo para la Asamblea. La propuesta de juicio político es juicio político porque algunos policías habrían lanzado algunas bombas caducadas. Así de absurdo como ustedes escuchan. Es decir, la ministra de Gobierno tenía que estar revisando todas las bombas lacrimógenas que se enviaron y tenía que revisar que no estén caducas. Además, las bombas lacrimógenas caducadas no causan daño. La otra causal es porque supuestamente no habría convocado a un comité de periodistas que ella misma creó y que convocó cuando se dio el secuestro en la Casa de la Cultura de los policías y los periodistas. Son rencores de algunos asambleístas contra la ministra. Como ella misma lo ha dicho, no le perdonan haber evidenciado la corrupción tanto de algunas personas de la Asamblea como de ISPOL. Y la ministra lo seguirá haciendo, tiene el respaldo del gobierno nacional y del presidente, y la mayoría de ecuatorianos hemos visto la extraordinaria gestión que ella ha hecho. Pero a 6 meses de que deje el gobierno, ¿cuál es el capital político con el que cuenta, con el apoyo de este capital político que se cuenta ya por parte del gobierno? No En la Asamblea, por ejemplo, se dijo que se maneja, que la ministra manejaba al presidente de la Asamblea, ciertos bloques de la función legislativa. ¿Sigue contando con ese capital político de apoyo en la función legislativa? La relación entre el gobierno y la Asamblea es una relación en medio de la democracia de respeto, de acuerdos en ciertos temas y de discrepancias en otros. El gobierno tiene que velar por lo que el gobierno cree justo y adecuado, y la Asamblea también. Nosotros no nos metemos en otros poderes del Estado. Recordemos que con el presidente Moreno es que volvimos a tener democracia, volvimos a tener libertad. Lo que la Asamblea haga tendrá que
tener sus consecuencias y lo que haga el gobierno también. Nosotros no actuamos para preservar nuestro capital político. Nosotros lo que hacemos es actuar para preservar el bienestar de los ecuatorianos y en muchos casos eso no va de la mano. Sin embargo, los ecuatorianos reconocen e irán reconociendo en el tiempo el extraordinario trabajo que hizo el presidente Lenín Moreno para mantener este país en paz, para sostener la dolarización y para ir luchando poco a poco para que cada uno de los ecuatorianos mejore su situación después de tan graves crisis que hemos tenido que vivir. Son ya las 8:08. Doctor, también hay un sector de la salud que ha anunciado en las últimas horas que va a iniciar un proceso de huelga de hambre. Sobre lo que mencionaba Rodrigo justamente en torno a los artículos 10 y 40, para ser exactos, de la ley humanitaria, ¿se buscará tal vez acercamiento con estos sectores para evitar esta situación, considerando también que estamos en medio de una pandemia de COVID-19 y se puede arriesgar la salud de aquellas personas que buscan tomar esta medida? No creería que los médicos que han demostrado su buen trabajo durante todo este tiempo estén dispuestos a poner en riesgo a la salud de la gente. El gobierno siempre está dispuesto al diálogo, está hablando permanentemente con los médicos. De hecho, expedimos un reglamento en el que vamos planteando los pasos para que las personas que trabajaron durante la pandemia puedan ir cumpliendo los requisitos para poder ser contratadas. Son alrededor de 15,000 personas que tendrían que ser contratadas en este momento y ustedes conocen las difíciles circunstancias económicas que vive el Ecuador y las difíciles circunstancias económicas que vive el gobierno nacional. Estoy seguro que en medio del diálogo y la discusión se podrán llegar a acuerdos. Inclusive, doctor, perdón que le interrumpa, Rodrigo, hay asambleístas en el legislativo que están sosteniendo la necesidad que se establezca una mesa de diálogo, gobierno, asamblea y esos sectores que están exigiendo justamente que se cumpla el tema de la ley humanitaria. Nosotros somos cuidadosos en el respeto a los otros poderes del Estado. Estoy seguro que la asamblea es también respetuosa con el trabajo del gobierno nacional. 8:10, dialogando con el doctor Juan Sebastián Roldán, secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República. Otro tema importante, hablemos de el señor Paul Granda, quien prácticamente fue representante del Ejecutivo ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Ya se lo quería incluir en estas investigaciones de la supuesta mal manejo y compra de insumos de estas casas de la Seguridad Social. No obstante, ha habido un pedido para que desde la Presidencia de la República se conteste a la Corte Nacional de Justicia si goza o no de fuero de corte el exfuncionario. En base a eso, se empezaría ya a indagar sobre estos escándalos. ¿Ya se envió esa contestación a estos requerimientos a la autoridad competente? Son procesos judiciales en marcha. Los procesos judiciales, de nuevo, tienen que ser parte del respeto entre distintos poderes. El Ejecutivo cumplirá y cumple siempre con todas las solicitudes y las peticiones de la función judicial. ¿Pero sí tiene rango de ministro? Eso le corresponde decidir a un juez. El ministro, el expresidente del directorio del Banco Central fue ministro de Transporte y Obras Públicas, fue secretario de la Política, participó de más de, si no me equivoco, 60 gabinetes. Pero la indagación se realiza cuando fue representante del Ejecutivo ante el IES. La indagación se realiza cuando fue representante del Ejecutivo en el IES. Usted me permite, le estoy respondiendo específicamente los temas, pero claro, lamentablemente con este nuevo sistema tecnológico, si nos interrumpimos es imposible que podamos expresar lo que, me imagino, la respuesta que usted espera a su pregunta. Lo que le estoy diciendo es que como director, como presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, acudió a más de 50 gabinetes, si no me equivoco, distintos tipos de gabinetes sociales, gabinetes ampliados, y sobre esa base es que se ha respondido a la pregunta de los jueces. Son ya las 8:12. Sobre el tema del empleo, doctor, ¿qué se está haciendo para cumplir esos objetivos de la recuperación de esas fuentes de trabajo que fue golpeada justamente por la pandemia del COVID-19? Porque la ciudadanía está un poco escéptica en torno a estas cifras que presentó la semana pasada el INEC. Es normal que la ciudadanía esté escéptica, estamos viviendo un momento muy difícil. Cuando vivimos un momento muy difícil es natural que las personas crean poco o tengan poco aliento con las buenas noticias, y la tarea de los medios de comunicación y de las autoridades es entregar esas buenas noticias. La tentación es siempre poner las malas noticias, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que poco a poco tenemos que ir girando nuestra perspectiva para que los ecuatorianos no estemos sacudidos por una nube negra encima, porque eso no es cierto. El Ecuador es un país bendecido por Dios y bendecido por la realidad que vive.
Hoy el Ecuador tiene mejores cifras porque abrió la economía mucho antes que otros países de la región, abrió sus aeropuertos, abrió la realidad y eso nos permite mejorar significativamente versus una caída abrupta que tuvimos, una caída brutal. Eso nos permite también estar en mejores circunstancias que el resto de los países y todavía sin computar el dinero que está entrando desde fuera. Imagínense ustedes lo bien que vamos a llegar a estar los primeros meses del próximo año con 7,000 millones de dólares dentro, es decir, 7 puntos de la economía. Yo tengo este defecto para algunas personas y virtud para muchas otras, para mí es una virtud, de ser optimista y cuando veo las buenas noticias me cojo de ellas para seguir empujando con la fuerza que necesito y creo que es un aprendizaje de vida como ecuatoriano. 8 de la mañana, 13 minutos. 8 de la mañana, 13 minutos. Doctor Roldán, ¿cuáles ahora se habla de que no existe beneficio de la ley humanitaria desde su punto de vista como gobierno? ¿Usted qué puede decir? Que tal vez sí existe beneficios dentro de esta ley humanitaria porque la clase trabajadora manifiesta que existe varias violaciones como que no se dan los implementos para realizar el teletrabajo y hasta despidos. Es fundamental que no caigamos en esa práctica común y perniciosa de la generalización. Creo que tenemos que cuidar, particularizar los elementos y lo voy a hacer yo. Hay 73,000 empleos que ha salvado esa ley humanitaria. ¿Cómo lo sabemos? Porque ante el Ministerio del Trabajo, las personas, los trabajadores o los empleadores han presentado acuerdos firmados entre ellos en los que preservan el trabajo de las personas. Si habríamos salvado un solo empleo, la ley habría sido beneficiosa. Son 73,000 familias que no tuvieron que ir al desempleo. En las otras áreas hay que ir siempre analizando las normas y mejorándolas. Para eso está la Asamblea Nacional y el Ejecutivo lo que estaba obligado a hacer es presentar una ley que permita flotar a las familias ecuatorianas en una situación tan difícil. Es verdad, muchas personas perdieron el trabajo, pero también en medio de esa difícil situación, el Ministerio de Trabajo creó 4 nuevos tipos de empleo, porque lo que hay que hacer es permitir que los empleadores tengan alternativas para emplear que el empresario pueda contratar gente. Está el contrato del sector turístico, el contrato de emprendimiento, el contrato productivo y el contrato joven. Y eso nos ha permitido crear en estos 3 meses 183,724 plazas de trabajo. Y estoy hablando de contratos de trabajo firmados. No aquí solamente me refiero a la encuesta, sino me refiero a contratos de trabajo. Y esa siempre es una buena noticia. Doctor Roldán, también otro tema que está relacionado con la salud. Se habla ya por ahí de que hay, por ejemplo, un posible repunte del COVID-19. Ya, obviamente, el COE toma las medidas respectivas. Hay otro feriado que se avecina en el Día de los Difuntos. Desde el gobierno, ustedes tienen cifras más certeras en toda esta situación, porque es una preocupación mundial y no solo de Ecuador, el repunte del COVID. Sí, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Hoy en el mundo entero hay una discusión de si es que lo que vivieron España, Italia y algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, es un rebrote. Y la mayoría de los científicos lo que sostienen es que no hay un rebrote, es que la ciudadanía dejó de cuidarse. Que, por ejemplo, en el verano europeo viajaron a las playas, se retiraron las mascarillas y entraron masivamente en una lógica de contagios graves. Eso es lo que hay que cuidar en Guayaquil. Guayaquil está muchísimo mejor, es de las ciudades que mejores cifras tiene. Sin embargo, la gente poco a poco va relajando sus cuidados, que no está bien. Tenemos que cuidarnos todos los días, tenemos que usar mascarilla, tenemos que tener distanciamiento social, tenemos que lavar nuestras manos. Las cifras van a tener oleadas, va a ser natural, seguimos viviendo una pandemia, eso significa que vamos a ir subiendo y bajando. Lo fundamental es que no pase lo de Guayaquil, una subida tan fuerte con tantas pérdidas humanas, sino que esas subidas y bajadas permitan que el sistema de salud funcione, que tengamos camas suficientes, hoy día las tenemos en todo el país y más allá de eso, siempre lo que previene esta situación no son las camas hospitalarias, sino en primer lugar el cuidado de la ciudadanía y en segundo lugar lo que les dije primero y es haber abierto 2,000 centros de salud en todo el país para que esos sean los espacios de primera revisión y cuidado para que las personas no se les complique la salud. Aquí concluye esta entrevista. Gracias al doctor Juan Sebastián Roldán, secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República. Muchas gracias por esa predisposición que tiene con Radio Rumba Network. Un buen día. Hasta